Vale, pues venga, nos ubicamos. Segunda videotutoría del tema 2 y seguimos entrando en materia. Vale, y como siempre os cuento, ¿no? En materia significa que cada vez vamos abordando más características, más recursos, más posibilidades dentro de PHP, con lo cual los programas que vamos a ir incorporando, que vamos a ir practicando, son cada vez más complejos. Hoy la temática es muy concreta y vamos a centrarnos en el manejo de una estructura de datos compuestos que, pues con toda seguridad, si habéis programado, eh, tenéis ya algo de familiaridad, que son los arrays. ¿Vale? Y los arrays es básicamente una estructura de datos, como eran las variables que veíamos en las primeras unidades y hacíamos un poco la metáfora de que eran cajitas, pequeños habitáculos donde podíamos meter valores, pero en ese caso las variables eran estructuras de datos, si quieres llamarlas, simples o individuales o primitivas. Básicamente, ¿por qué? Porque solo puedes introducir un valor, un único valor. Número, una cadena, un valor booleano, un valor de los distintos tipos que ya trabajamos y que vimos que maneja PHP. Hay veces que tener una cajita aislada se nos queda corto, se nos queda un poquito escaso. ¿Por qué? Pues imaginaos que queremos representar todas las temperaturas de la media de temperaturas de los 12 meses del año de la ciudad de Madrid. Pues podríamos tener 12 variables, ¿no?, individuales y cada una con ese valor de la temperatura. Pero parece que perdemos un poco quizá la cohesión entre todos esos valores que están relacionados entre ellos porque es un grupo de información que quiero representar, eh, troceándolos de alguna manera y guardándolos en esas variables individuales. Quiero quizá una estructura de datos que me dé un poquito más de capacidad de unir todos esos valores, obviamente sin perder luego la capacidad de acceder individualmente a cada uno de ellos, pero sí guardar una estructura de datos que me permita guardarlos todos a la vez y todos juntitos. Están relacionados, son todas las temperaturas en Madrid, la media que ha habido durante los meses de enero y diciembre. Hay cierta relación entre ellos. Vale, entonces, esa capacidad que tengo de poder juntar a un número de valores en una estructura de datos eh, específica, eso es lo que me ofrece el array. Vale, visualmente o mentalmente, bueno, pues imaginaros una hilera de taquillas de vestuario de una piscina o de un gimnasio, ¿sí? Imaginaros una hilera con taquillas, ¿eh? Esas taquillas obviamente tienen una llave, que se abre la taquilla, tienes acceso a esa cajita, que es, digamos, el interior de la taquilla, donde se pueden meter cosas. En nuestro caso, vamos a meter valores. Entonces, imaginaros una hilera de ese tipo de taquillas, podríamos un poco pensar que puede ser un array. En PHP, ahí podemos meter, en la misma hilera, podemos meter valores de distintos tipos. En la primera taquilla podemos meter un entero, en la segunda taquilla un decimal, en la tercera taquilla podemos meter una cadena. Lo digo porque esto es una diferencia con respecto a Java. Java, tú defines que la taquilla, esa hilera de taquillas, va a ser para números enteros y solamente puedes meter números enteros, ¿vale?, en cada una de las taquillas. No puedes ir combinando tipos de valores en el mismo array. Vale, aquí, como decimos, es muy flexible y te permite un poco jugar de una manera más laxa con los tipos, te permite tener arrays con valores de distintos tipos. ¿Vale? Dependiendo un poco del caso, puede ser útil o no. Normalmente, un array, como digo, como hay cierta relación semántica entre los valores que metes, normalmente los datos suelen ser homogéneos y suelen ser del mismo tipo, pero podrías hacer eso. Vale, entonces decía, no solamente está esa idea de cohesión semántica con ese número de valores que puedes meter en el array, sino también tienes que poder acceder a cada uno de los valores de manera individual. Yo puedo querer acceder al contenido de la tercera taquilla.
o al de la quinta, o al de la novena, o al de la primera, ¿vale? Y poder acceder al valor, al contenido de esa taquilla en concreto. Entonces, para hacer eso, ya no solamente me sirve el nombre de la hilera de taquillas, ¿eh? Pensar que en la variable utilizo el nombre de la variable para referirme a esa cajita y de alguna manera ya directamente con lo que puedo trabajar es con el valor que está guardado en esa cajita, porque el nombre, como no hay más de un valor, pues ya me da acceso, ¿eh? A lo que hay dentro de la cajita. Aquí el nombre del array, que sería el nombre de la hilera, ¿eh? De taquillas, no me da acceso a un valor concreto. ¿Por qué? Porque el nombre se refiere a la hilera completa. ¿Vale? Cuando yo utilizo un array y lo deposito en una variable de ese tipo, en realidad el nombre de esa variable me da acceso a la hilera de taquillas. ¿Qué necesito? Necesito un índice, necesito alguna manera de decirle, bueno, vale, estoy hablando de esa hilera, pero quiero la taquilla 5. ¿Vale? Eso es el índice. Eso es, normalmente los arrays, en este caso el que os estoy describiendo, es un array indexado. Entonces imaginaros, las llavecitas de las taquillas tienen un número, eso ocurre mucho también en los gimnasios y tal, van numeradas. Entonces, si yo quiero acceder al array en el índice 3, pues obviamente, ¿qué significa? Que voy a acceder a la taquilla o al interior de la taquilla que tiene la llave con el número 3. Entonces, yo con los números sí que ya puedo tanto acceder a recoger el valor que hay dentro de la taquilla, como a poder introducir un valor en una taquilla concreta. ¿Vale? Yo puedo hacer asignaciones a alguna de las taquillas de esa hilera utilizando ese índice numérico. ¿Vale? Voy a meter este número, veremos un poco cuál es un poco la sintaxis, pero bueno, ya podéis imaginar, ¿no? Si el array se llama taquillas, imaginaros, que lo he llamado, siempre puede ser buena práctica llamar a este tipo de variables en plural, porque va a guardar un conjunto de valores. Si fuera temperatura, pues llamaría temperaturas, ¿vale? Porque voy a meter 12 valores de temperatura dentro del array. Bueno, pues imaginaos que lo llamo taquillas, pues ¿cuál sería un poco la sintaxis? Pues diría a taquillas y entre corchetes de 5, pondría el índice entre los corchetes igual, y ahí le escribiría el número que quiero que se introduzca dentro de esa taquilla en concreto, ¿vale? Todas las taquillas de 5 igual a 10. Y eso lo que estoy haciendo es metiendo el valor 10 en la taquilla que tiene la llave o el índice 5. Vale, esos serían los arrays indexados, un poco con ese mapa mental, quizá esa metáfora, ¿no? Un poco para que de alguna manera os dé más familiaridad con el concepto. Hay otro tipo de arrays, ¿vale? Que se llaman asociativos y que en principio lo que van a utilizar como índice ya no es un número, ¿no? Por eso serían los indexados, no es un número, sino una cadena. ¿Vale? Entonces imaginaros que ahora las llaves, en vez de tener un número, tienen el nombre del dueño de la taquilla. ¿Vale? Cada taquilla, efectivamente, en la llave tiene como un pequeño llaverito donde pone Juan, Pedro, o su nombre completo. Entonces, yo puedo también referirme a una taquilla en concreto utilizando esa cadena, como si fuera un número de índice, y dentro del corchete puedo decir taquillas de Juan, Juan con, eh, con single quote, con double quote, con comillas, porque es una cadena, igual a pues 5,9. Y estaría metiendo el valor 5,9 decimal en una de las taquillas de esa hilera cuyo índice, en cuya llave, el llaverito ponga Juan. ¿Vale? O sea que puedo, la idea que tenéis un poco que sacar es que los índices que determinan a qué taquilla me estoy refiriendo, sobre qué taquilla estoy realizando la operación, pueden ser numéricos o pueden ser tipo cadena. Vale, entonces, esa es un poco, obviamente, luego tengo estructuras basadas en arrays que pueden ser todavía más complejas, porque puedo tener distintas dimensiones. ¿Vale? Puedo tener arrays de arrays. Arrays cuyos elementos, a su vez, son arrays de elementos. Entonces, y esto, puedo tener bidimensionales, tridimensionales, n dimensionales. ¿Cómo podéis visualizar un array bidimensional?
es un array bidimensional, imaginaros que me meten en una hilera, tengo un armario, ¿vale? Con varias hileras, una encima de otra. ¿Vale? Entonces vamos a imaginarnos, por ejemplo, ¿y eso qué sería? Pues sería un array, porque efectivamente estoy juntando un grupo de valores, pero cada valor va a ser una hilera de ese armario de hileras. Cada valor sería una hilera, con lo cual a su vez cada valor es un array. ¿Cuántos índices necesito para situarme en una taquilla concreta y poder trabajar con un valor, ya sea para meterlo o para sacarlo? Ahora necesito 2 índices. ¿Sí? El primer índice me marca la hilera, y a lo mejor imagino que es un índice en un, ¿no? Entonces, yo puedo decirle a alguien, mira, pues está en la tercera hilera de taquillas y en esa hilera tienes que buscar la llave con el nombre Pedro. ¿Vale? Esos 2 datos me permiten identificar, localizar una taquilla concreta sobre la que sí que efectivamente puedo extraer un valor o meter un valor. ¿Vale? Pero necesitaría 2 índices. ¿Vale? Como veis, tengo 2 dimensiones. Por un lado, tengo una numeración, la hilera 0, si queréis la más baja, luego la 1, luego la 2, luego la 3, en horizontal, esas hileras. Pues necesito ese primer índice para saber de qué hilera es de la que voy a buscar el valor. Y seguidamente necesito un segundo índice, porque el primer índice, ¿a qué me da acceso? No me da acceso a una taquilla individual, me da acceso a una hilera de taquillas, ¿vale? Que a su vez es un array. Y sobre esa hilera de taquillas ya tengo que, con ese segundo índice, determinar cuál taquilla es la que voy a usar. ¿Vale? Entonces, vamos a trabajar este concepto, ¿vale? Con el ejercicio que se plantea, se llama funciones de array, en ejercicios propuestos. Y vamos a ver qué ocurre. Pues PHP, esto de los arrays, lo tiene bastante bien trabajado. De nuevo, hay un conjunto de funciones muy amplio. Podemos, de nuevo, vamos a ir al manual. Acordaros que la idea siempre es echar un ojo al manual y ver por encima cuál es el repertorio de funciones que nos proporciona el lenguaje, ¿vale? Y aquí tenéis, pues fijaros, ¿no? Todas estas funciones a nuestra disposición para realizar operaciones de arrays, para procesarlos, para transformarlos, para buscar cosas, para un poquito todo lo que en principio se nos puede ocurrir o podemos necesitar. ¿Vale? ¿Y esto ahora de qué se trata? Pues de practicar, ¿no? De intentar un poco hacerse con ese juego de funciones, ver cuándo pueden ser útiles unas y otras, que nos suene, porque posiblemente jugar con todas es muy difícil, bueno, no es mucha casuística, pero al menos que nos suene que puede haber algo interesante en este repertorio y cuando tengamos que hacer esa funcionalidad sobre algún array en nuestros programas, que se nos ilumine un poquito la bombilla diciendo, voy a mirar en el manual que creo que hay algo que me puede solucionar y no tengo que programarlo yo con estructuras de control, con lo que posiblemente, como siempre os digo, introduciréis fallos o haréis programas que no están del todo optimizados. Vale, pues vamos a jugar un poquito con ello. Se trata de hacer o resolver un poco los requisitos o lo que te pide de este ejercicio. Vamos a ejecutarlo un poco para que veáis un poco como lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Son ejercicios que todavía no son ejercicios reales, sino que es básicamente poneros a prueba para que podáis llevar a cabo estos ejercicios. Vale, entonces, el primero dice, crea un array y así vemos un poco la sintaxis, ¿vale? Crea un array indexado, elimina elementos, nosotros vamos a ir directamente al código, ¿vale? Y vamos a ir rellenándolo, pues como hicimos el otro día. Vale, entonces crea un array indexado con estos elementos, ¿vale? Es un array y tiene estos elementos, base de datos, entorno de desarrollo, va todo un poco
relacionado con módulos que tienen que ver con el ciclo, con este o con el DAM, y vamos a hacer distintas operaciones con ellos. ¿Vale? ¿Cómo construimos un array? ¿Cómo construimos un array? ¿Vale? Pues la sintaxis es la siguiente. Por aquí vamos a coger el PHP. ¿Vale? Vamos aquí. Hay dos maneras, ¿vale? Hay dos sintaxis. Una un poquito más, más antigua y otra quizá más moderna, ¿no? Y esto siempre, pues ¿qué ocurre? Hay gente que dice, no, mantente con la antigua por si tienes que ejecutar tu código en versiones de PHP muy antiguas, por si acaso no lo soportan. Bueno, yo, no sé, yo en el array, yo creo que podemos ya utilizar la sintaxis más moderna. Esta es la sintaxis antigua, array, y entre paréntesis vais poniendo los elementos. Vale, fijaros que aquí no aparecen los índices. ¿Vale? Si es un array indexado, es decir, vais a utilizar números, él ya directamente, si le dan los valores, ya te crea ese array y va de manera automática asignando índices de manera secuencial a los valores que tú le vas dando entre paréntesis. ¿Vale? A este le daría el 0, siempre empieza con el 0. ¿Vale? 0, el 1, el 2. ¿Vale? Entonces, utilizando o haciendo uso de un array indexado, no hace falta que le ponga los valores de los índices, a no ser que quiera variar la secuencia de indexado que se hace de manera por defecto, ¿vale? Si quiero que este tenga el índice 1, entonces sí que tengo que marcarle el índice, ya lo veremos cómo. Pero sí, básicamente sería hacer algo así, ¿vale? Luego lo vamos a ver con los asociativos. Pero si yo no tengo ningún interés y no tengo mayor problema con que él indexe de la manera que lo hace por defecto, empezando por el 0 en adelante, simplemente tengo que poner, en este caso, fijaros que he cambiado la sintaxis, he quitado el array con el paréntesis y he puesto corchete. Vale, y esto es un poquito más liviano de sintaxis, y yo creo que podemos adoptar esta sintaxis. Vale, vamos a verlo en pantalla, vamos a verlo en pantalla. Vamos a utilizar el printr, acordaros, el printr me permite ver los contenidos, pero además lo voy a formatear un poquito. Voy a meter esta etiqueta pre, ¿vale? De HTML, para que, tal como lo muestra el printr, que aquí el printr mete ciertos saltos de carro, ciertos retornos de carro, no me los va, cuando yo lo visualice en HTML, no me los va a eliminar. Los HTML quita saltos de línea, quita espacios. Si pongo la etiqueta pre, es una etiqueta HTML, de alguna manera mantiene el formato que carga en HTML, no lo intenta postprocesar. Entonces vamos a ver un poquito qué es lo que me muestra para que veáis un poquito que efectivamente este es el array que yo he construido y efectivamente veis los índices. El 0 sería la llavecita abre la taquilla que contiene la cadena bases de datos, la 1 abriría la taquilla de entornos de desarrollo, ¿vale? Y así llegaría a cada uno de los valores que están metidos dentro de las taquillas. Siempre tenéis que tener mucha claridad de qué es el índice y qué es el valor, ¿vale? Y nosotros normalmente, aunque hay veces que vamos a trabajar con los índices porque nos va a interesar, ya sea porque queremos mostrarlo en el listado que mostramos en la página, o ya sea porque nos sirve también de referencia para inducir alguna información, ya sea porque son valores cadena, acordaros que los índices pueden ser cadena y tienen cierta semántica, los queremos también recuperar para utilizarlos dentro de la lógica de nuestros programas, pero lo normal es que lo que nos interese son los valores que están dentro de las cajitas. Esto no está dentro de la cajita, esto está colgando de la llave, ¿vale? Que está en la taquilla. Estos son los valores. Siempre tenemos que tener claro qué son los valores y qué son los índices. ¿Vale? Un poco para que veáis, efectivamente, hace ese tipo de... Dice, elimina un elemento. ¿Cómo puedo eliminar un elemento? Una vez que está en el array, ¿cómo puedo eliminarlo?
Vale, pues la manera más adecuada para eliminarlo es utilizar la función unset. Vale, déjame que lo copie y lo muestro. Vale, unset, ¿vale? Es un poco lo contrario de set, ¿vale? Set sería establecer, unset es, pues, quitar. ¿Vale? Pues unset, fíjate que te dice que elimines el elemento correspondiente al índice 3. Con lo cual, siempre tienes, normalmente, siempre, si quieres efectuar alguna operación sobre un valor, siempre tienes que utilizar un índice, porque tienes que decirle sobre qué valor, en qué cajita es en el que quieres actuar. Entonces, $DAO ya tiene obviamente este valor que le hemos dado, está creado, ¿vale? Es un array, tiene todos los módulos que se imparten en primero de DAO, eso lo he llamado DAO 1, pero quiero llevar esta operación sobre el elemento 3, ¿vale? Y utilizo el índice 3. Si yo ejecuto esto, vamos a ver que se ha eliminado, ¿vale? El elemento 3 y no se ha restablecido otra vez el índice, ¿vale? Se ha quedado el hueco. Esto puede ocurrir, ¿vale? Al principio, cuando se vio al principio, PHP sí que fue repartiendo índices, pero aquí cuando he dicho borra el 3, ¿vale? Le ha borrado el 3. Pero ahora pega un salto, del índice 2 pasa al 4. ¿Vale? O sea que un poco, si esto interviene en vuestra lógica, tenéis que conocerlo, ¿vale? Si tú hacéis un unset de un elemento, el índice correspondiente también desaparece. Si tú quisieras mantener los índices, volver a indexar, ¿vale? Para que no hubiera ese salto, o sea, borrar el elemento, pero que fuera el 0, 1, 2 y ahora programación fuera el índice 3, puedes hacerlo, ¿vale? Hay una función que te permite hacer eso. Vale, es esta función de aquí. A ver si puedo. Vale. Es esta función de aquí. ¿Vale? Array values. Array values lo que va a hacer es reindexar. En realidad lo que hace array values es crear un nuevo array indexado. Es como, en principio, te devuelve otro array. Eso también ocurre, ¿no? Dentro de las funciones de array hay funciones que tú le pasas el array y te lo cambia, ¿vale? Y no te genera uno nuevo, sino que el que tú le pasas como parámetro te lo cambia. Esto lo hacen mucho las funciones de ordenamiento de arrays. Sin embargo, hay otras que no, que en principio, lo que haces es machacarlo de nuevo con lo que retorna array values. Vale, o sea que array values te va a devolver un nuevo array, lo que pasa es que aquí yo lo estoy machacando. Vale, si queréis, vamos a hacer una cosa. Bueno, funciona así, ¿vale? Array values genera un nuevo array con todos los valores de DAO 1 en un nuevo array indexado en el que él ha vuelto otra vez a dar índices desde el 0, el 1, el 2, a cada uno de los elementos de DAO 1. Con lo cual esos saltos los elimina porque él vuelve a reindexar. A cada elemento de DAO 1 le vuelve a dar un índice. Al primero el 0, al siguiente el 1. ¿Vale? Y así obviamente no va a dejar huecos porque vuelve otra vez a utilizar esa secuencia de números en orden sin dejar huecos. Vale, entonces si ejecutamos esto, ya vamos a ver que en la segunda, aquí, como veis, ya no tiene el hueco. No salta del 2 al 4, sino que vuelve a reindexar desde el 0, coge el primero, vale, pues el primero el 0, el segundo el 1, 2, 3 y 4. Y te devuelve este array. Esta puede ser útil, ¿vale? Esta función puede ser útil porque hay veces que efectivamente quieres eliminar ese tipo de huecos que te han ido quedando después de manipular los arrays y esta array puede ser una función interesante. Vale, añade de nuevo el elemento. ¿Cómo añadimos un nuevo elemento? Pues está sencilla, lo hablábamos antes, pero también os va a llamar un poquito la atención. Porque esto tampoco yo creo que se hace en Java. Vamos a ver. Vale. Esta es una manera de hacerlo, ¿vale? Fijaros que pongo DAO 1 y pongo entre corchetes y aquí no pongo un índice. No pongo índice.
¿Qué va a hacer él? Bueno, él tiene un comportamiento por defecto, ¿vale? Si no le das ningún índice, él te lo pone en el siguiente índice que está libre. En este caso, acuérdate que el último era el 4, yo creo, que habíamos conseguido con el array values. Bueno, pues esto lo va a meter en el 5. Vale. Si yo quisiera meterlo en una posición muy concreta, pues sí que podría darle el índice, ¿vale? Y lo metería en el 6. Vale, si yo lo... vamos a dejarlo sin el índice, lo ejecutamos, vamos a ver que lo que va a hacer es añadir ese elemento justo al final, ¿vale? Con el índice 5, pero como digo, yo podría decir, no, mira, quiero meterlo en una cajita, en una taquilla concreta, en la 6, aunque me deje un hueco, ¿vale? La 5 no esté asignada, la 5, o sea, de aquí ya no hay nada, ¿vale? Si lo ejecuto, pues cuando llego ahí, efectivamente me deja el hueco, pero me lo mete en el índice que yo le estoy marcando de manera explícita. Vale, pero también es interesante, porque lo puedo hacer así. No sé cuál es la última taquilla que está ocupada, no lo sé, no me importa, porque si no le pongo el índice, él va a coger justo la siguiente, él sabe, ¿vale? Dentro de ese array sabe cuál es la siguiente libre y utilizaría ese índice. ¿Vale? Creo un nuevo array con los 3 primeros módulos. Y ahora empezamos a trabajar con funciones. ¿Vale? Funciones que pueden ser útiles. ¿Vale? Como por ejemplo la que nos va a sacar distintos elementos de un array ya construido. ¿Vale? En este caso, los 3 primeros. ¿Vale? La función es... Tatiana, perdona, ¿querías contarme algo? Sí, quería preguntarte una cosa. Dime. En el caso de lo que hemos hecho ahora, de que se sitúe en la siguiente posición libre, si hubiésemos eliminado como en el de antes la posición 3, ¿se ubicaría en No, la 3 que hemos eliminado? no, No, no. vale. Buena pregunta, Tatiana, pero no. No, él siempre va a la última, no va buscando huecos. Vale, No intenta rellenar huecos, sino que siempre va al último o al índice más alto, ¿no? Que ha dado, pues uno más. vale, gracias. Nada. Vale, pues vamos a sacar elementos de un array y en este caso utilizamos la función array slice. Slice en inglés es trocear, ¿no? Un trozo. Vale, pues utilizamos un índice y una longitud. Vale, decimos a partir de la 0, dame 3 elementos. Vale, esto jugar un poquito vosotros también, lo que estáis codificando. Por supuesto, todo esto intentar hacerlo vosotros, con calma, sin la solución. Y ya que estáis, pues jugáis un poquito. Sí, porque los índices pueden jugar un poquito, pueden ser negativos, entonces empiezas desde el final. También aprovechar para ir al manual, para leer un poquito la definición, ver los ejemplos y jugar un poquito con con la casuística distinta. ¿Vale? Eso se hace mucho, ¿no? Si quiero sacar los 3 últimos, ¿vale? Pues aquí empezaría, colocaría al final, pondría -1 y entonces se pondría justo en el último, ¿vale? Y a partir de ahí cogería 3. ¿Vale? Con lo cual, de nuevo, el array que yo le paso da 1, no lo toca, y lo que me devuelve es un nuevo array con esos elementos que yo le pido mediante los índices que le coloco, mediante el índice y la longitud que le coloco en el array slice. Vale, esto es un poquito lo que se muestra. Vale. Cada uno sigue con la información original, no me lo ha modificado, sin embargo, me ha generado un nuevo array, que es el que he asignado a este otro array de primeros módulos con esta información de los 3 primeros elementos. Vale, muy chulo. Vale, más operaciones. Elimina los 2 últimos. Bueno, en este caso voy a trabajar con otra función. Bueno, quizá un poco la podáis confundir con slice, pero que es bastante distinta. Es más potente. ¿Vale? Es más potente. Y se llama splice. ¿Vale? Splice también significa como empalmar tubos. Y normalmente lo que hace splice es, por un lado, borra una serie de elementos y por otro lado, si tú le das otro array con información, lo conecta
y hace ese array más largo con los elementos que tú le proporcionas. Es como una especie de sustitución. Vale, tú dices, bueno, pues quita este trozo y mete este otro trozo. Quita estos elementos y mete estos otros elementos. Vale, en este caso, como yo no le estoy dando nada para que introduzca, simplemente le estoy diciendo que quiero que quite los dos últimos, ¿vale? Pues él de alguna manera extrae esos dos últimos, pero no llega a introducir o a sustituir esos dos que quita con nada, con lo cual el efecto es que elimina esos últimos módulos. Vamos a ver un ejemplo en... A ver si tengo alguno más, ¿no? Sí, mira. No, tengo... Sí, mira, luego tengo uno en el que se añade. Vale, entonces en este, como digo, Splice te deja, por un lado, quitar y darle otro array para que lo utilice para sustituir esos que quita con otros, pero si tú no le das nada que sustituya, simplemente hace la primera operativa, que es quitar. Vale, entonces quita, como veis el negativo, quita los dos desde el índice -2, que es partiendo desde el final del array, 2 por la cola, pues hasta el final. Si no le pones ninguna longitud, ¿me acordáis que en Slice ponemos un índice y una longitud? Si no le pones la longitud, él por defecto coge hasta el final del array. ¿Vale? Con lo cual aquí hay elementos por defecto. Vuelvo a haceros notas, ¿no? Si vais al manual, ¿dónde están las funciones? Solo estoy otra vez. Funciones. Vale, si venís a las funciones, siempre ojear un poquito también la especificación de la función. Vale, aquí en Splice, ¿vale? Veis cómo tenemos distintos valores por defecto. Estos dos, ¿vale? No hace falta que se los pase. Sin embargo, array splice, fijaros, sí que cambia el array, ¿vale? O sea, el array que tú le das, este ampersand aquí, esto que veis aquí, significa que le estoy pasando la variable por referencia. Esto es decir, que él va a ejercer algún cambio sobre este parámetro y yo lo voy a ver, ese cambio lo voy a ver cuando termine la función. Es decir, el cambio va a permanecer en esa variable. Si yo le paso este array y él lo cambia, cuando termine la función, el array que yo le he pasado como parámetro también voy a verlo cambiado. Con lo cual él no me devuelve, en principio, bueno, también me devuelve el array. La entrada, una duda, devuelve un array que consiste en los elementos. Ah, claro, te devuelve los elementos extraídos, lo que tú le pides que extraiga, pero él también te cambia el array introduciendo esos nuevos elementos que quieres que también se introduzcan. ¿Vale? O sea que elimina una porción del array y la reemplaza con otra cosa, con otro conjunto de elementos que tú le pasas como array. Entonces, él siempre te debe devolver un array con los elementos extraídos, lo que quitó, lo que le pediste tú que quitara con este offset y con esta longitud, y el array que tú le has dado como entrada, te lo modifica y te deja ya el array con esos elementos eliminados y el reemplazo con este array que tú le pasas al final para que también lo empalme al array original. O sea que tiene como dos resultados. Por un lado, él te retorna un array y la función retorna un valor, el array con los elementos que ha eliminado, porque él siempre intenta eliminar una porción, pero por otro lado, también te manipula el array de entrada, el parámetro de entrada, y ese array se queda cambiado, se queda modificado con estas operaciones, ¿no? La eliminación y el reemplazo con los elementos que tú le dices. ¿Se entiende? Es un poquito complicada esta función. Con la explicación que estoy dando, ¿se entiende más o menos? Vale. Sí. Vale, perfecto. Vale. Vale, en este caso, ¿veis? Entrada 2 no elimina, o en principio tú le dices que elimine a partir del 2, ¿sí? Él, como no, este es el offset, ¿vale? Él se coloca en el 2, en principio no le dices la longitud, con lo cual él coge todo esto, esto es lo que va a eliminar,
Pero como no le das ningún array más como parámetro, ¿vale? Solo le das el offset, no le das este array de reemplazo, él aquí no mete nada, no reemplaza. ¿Vale? Y se queda solamente con estos dos. ¿Vale? Ha eliminado, lo que tú le has dicho, a partir del 2 elimina, que no le das longitud, él coge y utiliza una longitud que le lleva hasta el final del array. Y como no le das ningún array adicional, pues en principio solo te devuelve los elementos que se han quedado, el rojo y el verde. Vamos a ver un ejemplo en el que sí vamos a pedirle que nos reemplace algo. ¿Vale? En este caso, simplemente él nos devuelve lo que ha quitado, le hemos dicho que quite. Nosotros ahora, como tenemos los del final, utilizamos un offset negativo para que empiece desde el final, 2 desde el final, y él nos devuelve aquí en este array los que ha eliminado, que son los dos últimos módulos, que es lo que nos pide un poco el ejercicio. En este caso, dice que volvamos a añadirlos de nuevo al array. ¿Vale? Entonces sí que vamos a darle ese valor, fijaros cómo vamos un poco a jugar de nuevo con esa función, pero ahora para que nos añada cosas, no solamente para que nos elimine. Entonces venimos aquí. ¿Vale? Entonces, por un lado, vuelvo otra vez a coger los valores, los dos últimos, y aquí este es el offset, ¿vale? Digo, al final, se coloca en el final de DAO 1, ¿vale? Este es el offset, esta es la posición donde quiero que haga la operación. Le digo que borre 0, pero le digo que a partir de ahí, que me reemplace o que me añada, que me empalme, como dice Splice, que me empalme, lo que ha sacado, que son los dos últimos, ¿no? Imagínate que está DAO 1, DAO 1, a ver, vamos a ejecutarlo, porque aquí, vamos a ejecutar estos dos. Porque aquí en principio DAO 1, igual me lo cambia, vamos a ejecutarlo. Vale. Vamos a ver un poco cómo me va dejando los valores. Estoy aquí. ¿Vale? Entonces, fijaros, parto de DAO 1 que tiene todos estos valores. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? 6 valores. En la primera vez que hago el splice, le digo que me quite los dos últimos. Y efectivamente, lo que me retorna es este array, pero DAO 1 me lo deja capado, me lo deja modificado. Este es el que le he pasado como parámetro y él lo ha manipulado y cuando termina la función todavía lo puedo ver cómo me lo ha cambiado, cómo me lo ha dejado modificado. ¿Y cuál ha sido la modificación? Pues que me ha quitado los dos últimos, que ha sido lo que él ha retornado como resultado de la función. Por eso también tengo aquí un array con los dos últimos. Ahora dice, añade estos dos últimos de nuevo al array. Parto de un DAO 1 que solo tiene 4 elementos, porque en esta última operación se me ha quedado DAO 1 solo con 4 elementos. Y muestra el nuevo contenido de DAO 1. Pero aquí no lo muestra. ¿Qué pasa? Añade, hago la array splice, contenido de DAO 1. Contenido de DAO 1. Por eso creo que algo raro. Array splice. Pero últimos módulos de DAO 1. Porque aquí vuelvo otra vez a recuperar. Claro, está aquí, me quita los dos. No, esto no es lo que yo quiero hacer. Añado estos elementos. No, tengo que hacer esto. Vale, vamos a quitar esto. Antes de quitarlo, voy a ver. Vamos a contarlo. ¿Me seguís un poquito? Vale, voy a comentar esto de tal manera que lo que quiero hacer es, DAO 1, cuando llega a este punto del script, tiene solo 4 elementos, ¿vale? Porque en la operación anterior le he quitado los dos últimos. Y en últimos módulos de DAO 1, en esta variable,
tengo justamente esos dos elementos que se han quitado, que es lo que me ha retornado splice. Entonces yo pienso que ahora, si vuelvo a hacer este array splice, le paso DAO1 que viene capado, porque viene con 4 elementos, le digo que no quite nada, pero que empalme lo que se ha depositado en este array de últimos módulos DAO1, sí que voy a conseguir otra vez recomponer el array DAO1. ¿Vale? ¿Me seguís un poquito? Vamos a probarlo. Creo que se ha colado ahí una operación de splice que no... run. Vale. Vamos a ver si lo conseguimos recomponer. Vale, aquí los elimino, ¿veis? DAO1 se queda capado solo con 4 y aquí vuelvo otra vez a recomponer el array empalmando DAO1 que tiene 4, quitándole ninguno porque le he puesto como offset el final del array y le he dado una longitud de 0, con lo cual la parte de eliminación le he dicho, se la establezco para que no elimine nada, pero sí que en la parte de reemplazo le doy este array para que coja estos elementos y me los coloque en ese punto. Y los añada de alguna manera. La idea es un poco empalmar tubos. Es un poco la semántica o la metáfora que ofrece la función. Y ya con esa operación de splice sí que consigo otra vez recomponer toda la... Vale, efectivamente, esa línea habrá que comentar de la solución. Vale, la comentaré, la llevaré, la actualizo. ¿Se ha entendido un poco lo que he hecho? Bueno, si tenéis dudas, me decís. Si hay algo que nos cuadra, rápidamente me preguntáis. Por mi parte, todo bien. Vale, perfecto, Alberto. Vale, pues vamos a crear otro array. Esta es fácil, esto ya lo hemos hecho, vamos a ir directos. No vamos a complicarnos mucho la vida, porque ya hemos creado este tipo de array indexado. Entonces, volvemos a utilizar las mismas notaciones para tener un poco algún array más para poder jugar con las funciones, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos un nuevo array con los nombres de los módulos que se dan en segundo. ¿Vale? Creamos de nuevo indexado, veis aquí no hay índices, él de manera automática va al 0, el 1, el 2 y me lo indexa con números. Vamos a ver un array que tenga la unión de los elementos de el primer curso y del segundo, ¿vale? De DAO1 y de DAO2. ¿Qué función puedo utilizar? Lo voy a mostrar, no se nos va a comer la tutoría. Array merge, ¿vale? Merge significa también unión, fusión, ¿vale? Pues voy a fusionar los elementos de DAO1, luego pondré los de DAO2 y consigo un nuevo array. Array merge, sin embargo, no toca los arrays que pasó de entrada, de nuevo, si veis en la definición de la función. Si vamos a array merge, no veremos ese ampersand, ¿vale? Aquí en array merge. Vale, no veis que haya un ampersand, sino que básicamente yo se lo paso, él hace una copia de lo que le paso, pero el array original que yo le paso como parámetro no me lo toca, ¿vale? No lo modifica. ¿Vale? De nuevo, combina dos o más arrays, ¿vale? A la fuente, al manual y leer un poquito qué hace y ver algún ejemplo. ¿Vale? Pues aquí tendría un array DAO que tiene pues esos, yo qué sé, 12 nombres o los módulos que conformen ya el ciclo completo, ¿vale? Tanto primero como segundo. Lo ejecutamos, vamos, ¿vale? Y aquí ya tengo el DAO completo, ¿vale? Me ha colocado el primer array y luego el segundo. Puedo pasarle más, ¿vale? Puedo pasarle todos los arrays que necesite fusionar. Vale, crea un array indexado DAM con los módulos del ciclo de DAM. Vale, pues nada, esto directamente tiene más misterio que crearlo. Con la misma notación. Vale, pues ya tengo de la misma manera otro array llamado DAM. Comprueba que el módulo desarrollo web en entorno servidor se encuentra en el array de DAO, supongo. No, hay un array.
Crea un array. Crea un array DAO DAM. Ah, no, perdón, es que estoy aquí. He saltado la mía. De DAO y de DAM. Aquí creo DAM, ¿vale? Y ahora voy a crear otro array todavía mayor con todos, tanto con el DAO como con el DAM. ¿Vale? ¿Cómo hago? Bueno, puedo utilizar otro array merge, pero puede ser, fijaros, los módulos de primero se repiten, ¿vale? Tanto en DAO como en DAM. Entonces, si yo hago un merge, me los va a poner por duplicado. Esos módulos de primero los voy a ver 2 veces dentro del array. ¿Vale? Yo quiero, pues, alguna manera en la que no se produzcan esos duplicados. O si se producen, poder eliminarlos. ¿Vale? Poder eliminarlos. ¿Cómo hago eso? ¿Vale? Pues hago un array merge. Aquí lo que me resulta de este array, obviamente, va a tener duplicados, porque voy a juntar todos los módulos de DAO, todos los de DAM, con lo cual esos módulos de primero están duplicados, pero la gracia está en esta otra función, array unique. ¿Vale? Array unique me quita los duplicados de un array. ¿Vale? Pues vamos a ver en funcionamiento. Vamos a ver este array unique en funcionamiento. ¿Vale? Este es DAO DAM. Bueno, como veis hay saltos. ¿Vale? O sea, array unique me ha quitado efectivamente todos los posibles bases de datos solo está una vez, todos los módulos de primero solo están una vez, pero veis que me ha generado estos saltos. Si yo quisiera que ese array estuviera indexado sin saltos, tendría que aplicarle a su vez un array values. ¿Vale? Porque él efectivamente ha detectado los duplicados y los ha eliminado, pero también no ha cambiado los índices de los otros. Vale. Comprueba que un elemento está en un array, ¿no? Desarrollo web en entorno servidor. ¿Cómo puedo ir a buscar un elemento a un array? Vale, pues también tengo mi función. ¿Vale? Y puedo utilizar la función inArray. InArray. ¿Vale? Es una función booleana y me va a decir verdadero o falso. ¿Está en el array este elemento? ¿Vale? Yo le paso el array, paso el elemento y él va a buscar si en alguna de las taquillas se encuentra este valor. Si se encuentra me da true y si no, false. Espera un momentito, vamos a verla en detalle. A lo mejor es un poquito más. Vamos a verla en detalle. InArray. Porque a lo mejor me devuelve la posición, quizá. Se encuentra InArray. Vale, no, me devuelve un booleano. Vale. Me devuelve true si se encuentra y false si no. Vale, pues decimos. Vale, crea un array DAM2 con los módulos diferencia entre los módulos de DAO1 y DAO DAM. Vale, ¿cuál va a ser la diferencia entre DAO1 y DAO DAM? Pues, bueno, los módulos que están en DAO DAM o los módulos que están en DAO DAM que no están en DAO1. ¿Vale? Los compara y va a decir, bueno, pues los que están en uno que no están en el otro, o al revés, los que están en el otro que no están en el uno, pues esta es la diferencia. ¿Vale? Hay una función que me hace esa comparación y me saca efectivamente los que pueden estar en uno que no están en otro. O sea, es digamos, lo contrario a la intersección. ¿Vale? La intersección me va a sacar los comunes que están en los dos arrays, en este caso me va a sacar los que no están en alguno de ellos. Array diff. Vale. Paso los dos arrays y bueno, en principio aquí dice que me va a dar los de DAM2. Yo creo que también me va a dar los de DAO2, ¿no? Vamos a ejecutarlo. Porque DAO1 tendría que quitarlo de DAM. Si yo hago esto, bueno, si yo hago esto, si lo quito de DAM y le quito los de DAO1, entonces me daría los de DAM2. Porque efectivamente aquí están los de primero y segundo. Los de primero coinciden con los de DAO1. Vale, bajamos array diff, acordaros, es lo que estamos buscando.
array div, justo me salen efectivamente, ¿vale? Los módulos que solo están en segundo de tab. Los que aquí coinciden, no me los saca, solo me saca los que no coinciden, pues van a ser los de segundo de DAM porque no están en DAO1. Vale. En este caso, voy a buscar la intersección y en este caso sí que utilizo la función array_intersect. ¿Vale? En este caso quiero justo lo contrario, ¿no? Aquellos módulos que están tanto en uno como en otro. ¿Vale? Y esa función es array_intersect. Vale, comunes. Vale, array_intersect. Paso los dos arrays y me va a sacar los que están en ambos. Un módulo obtenido al azar. Esto también se usa de vez en cuando. De alguna manera quieres sacar un elemento random del array. ¿Qué función me permite recuperar un elemento random del array? ¿Vale? Pues hay una funcioncita que se llama array_rand. Todo muy previsible, ¿vale? Bastante intuitivo. Array_rand. Pero cuidado que array_rand no te saca el valor. O sea, no te va a las taquillas y te saca lo que hay dentro de una taquilla, sino te saca un índice, un número de índice aleatorio, ¿vale? De las taquillas que existen. Si tienes 10 taquillas, él te va a dar un 5, un 8, un 2, un índice, no el valor. Entonces, este índice, que sí que es un índice aleatorio, tengo que volver otra vez al array, utilizando este índice aleatorio, para sacar realmente un valor, el valor de esa taquilla que se ha obtenido de manera aleatoria. Vale, eso es importante. ArrayRand no te saca el valor de una taquilla aleatoria, sino te saca el índice. Y con ese índice tienes que volver otra vez a indexar el array para poder extraer ese nombre de módulo aleatorio. ¿Vale? Cada vez que se ejecute este script, saldrá un módulo distinto. Siempre del array bastante. Vale, crea una cadena. Vale, este también es interesante. ¿Cómo puedo unir Una todos pregunta, los Iván. valores? Sí, dime. Con esta función de ArrayRand, si hay elementos que están vacíos, No, o sea, él ¿los te va a dar, contempla o no los contempla? claro, sí, sí lo contempla, sí. Él no te va a dar Vale, nunca un número que no exista. Aunque haya saltos, él te va a dar siempre un índice entre los que existen en el array. vale. Crea una cadena. ¿Cómo puedo coger todos los valores? Cadena, o bueno, pueden ser de otros tipos. Sabéis que PHP, si tú le pasas a esta función, a lo mejor números, lo que va a hacer es pasar esos números a cadenas, ¿vale? Él siempre va a intentar hacer ese tipo de casting para que su función funcione y no casque. Pero imaginaros que tienes un conjunto de cadenas en ese array, todos son valores cadena, y quieres obtener una cadena, no un array, sino una cadena formada con los trocitos de cadenas que va sacando del array. Vale, pues esto, bueno, en su día lo vimos un poco cuando vimos cadenas, yo creo, vimos la función explode, y explode hacía como lo contrario. De una cadena te generaba un array con los trocitos. En este caso es al revés. De un array quiero conformar una cadena. Vale, pues lo hacemos con la función implode. Digo cuál es el separador. Él va a coger este array, todos los valores que tiene dentro los pasa a cadenas y los separa con el guión. ¿Vale? Y te genera una cadena con todos los nombres separados por guión. Vale, vamos a ejecutarlo para que veáis. Vale. Este es el módulo aleatorio, va a salir uno distinto y aquí tenéis la cadena con todos los nombres de los módulos separados por este separador que tú le indicas en la función, ¿vale? Pues el carácter que tú quieras de separación. Vale, seguimos con funciones. Ordena, vale, muy importante. Ordenación. Hay varios tipos, ¿vale? Vamos a ver ejemplos de la mayoría. La ordenación, de nuevo, vamos a verlo en las funciones y vais a ver que también modifica el array que tú le das, ¿vale? No te retorna un nuevo array con los valores ordenados, sino veis aquí el ampersand, tú le pasas el array y ya después de que se ejecuta la función, ese mismo array que le pasas como parámetro,
ya está ordenado. Pierdes el anterior, machaca ese array y te lo deja ordenado, ¿vale? Con lo cual, efectivamente, ahí hay una mutación de ese parámetro según problema. Sí que te envía o te devuelve un valor booleano simplemente para ver si hay algún error. Vale, no sé, pues a lo mejor, no sé, si es que a lo mejor tú le pasas números y quieres que lo ordene de manera numérica y le estás pasando cadenas, algo que a él no le cuadra, ¿eh? Y te puede devolver un valor falso diciendo no he podido ordenar de la manera que tú me dices. Pero en realidad, el array ordenado es el que tú le pasas como parámetro. Vale, pues venga, vamos a ver maneras de ordenar. Podemos ordenar pues por criterios tal como lo tenemos aquí, ¿no? Una ordenación numérica, una ordenación de cadena, o tienen ciertos matices, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros que yo le paso cadenas, pero que representan números. No es lo mismo ordenar esas cadenas en orden alfabético, en el que, por ejemplo, el 10 sería menor, a ver, o el 100 sería menor que el 11, porque empezaría el 1 es igual, el 0, es anterior al 1, con lo cual el 100, si lo ordena de manera alfanumérica o de manera alfabética, en realidad es menor que el 11. Porque es esa ordenación, va comparando caracteres, el 1 con el 1, el 0 con el 1, dice, ostras, el 0 ya es menor que el 1, con lo cual ya concluyo que esa cadena es menor que la otra. Sin embargo, si lo haces de manera numérica, 100 no es menor que 11, 100 es mayor que 11. Vale, o sea que hay matices. Pero básicamente sort le vas a dar array con valores dentro y él te los va a ordenar de manera alfabética y puede ser ascendente o descendente. Si es de menor a mayor, pues vas a utilizar esta función sort. Si lo quieres al revés, de mayor a menor, tienes que ponerle una R delante, de reverse. Puede ser sort o rsort. ¿Vale? Si vamos a la función rsort, lo mismo, lo único que cambia el orden de ordenación. ¿Vale? Si venimos aquí a rsort, ¿vale? Es la misma idea, es rsort. La idea, lo único que en este caso ordena un array en orden inverso, de mayor a menor. Vale, entonces, aquí te dice de mayor a menor, con lo cual vamos a utilizar rsort. Vale. Entonces, cogemos este código, vamos a copiarlo. Y aquí lo tenemos, ¿vale? rsort de DAO. ¿Vale? Le pasamos el array y en el mismo DAO, como vamos a verlo luego, vamos a imprimirlo en pantalla, vamos a ver que ese mismo array ya está ordenado. Lo mismo que le paso aquí como parámetro, me lo deja ya ordenado. Vale, vamos a ejecutarlo. Vale. Vale, pues aquí lo tengo, ¿vale? Va ordenando, perdón, este no es. Ordena este es. Vale, entonces va de mayor a menor. Empiezo con la S, luego la P, la L, la I, la F, E. ¿Vais viendo? Que va bajando un poco en orden alfabético. De letras más altas a letras más bajas, desde la S a la B. Vale. Fijaros que me ha cambiado los índices. Fijaros que este array, cuando lo tenía anteriormente, obviamente, los índices no eran estos. El 0 correspondía a otro. ¿Vale? Me lo ha ordenado y me ha reindexado los índices. A veces que eso no me interesa. No quiero que me reindexe. Quiero que sistemas informáticos sigan el mismo índice que estaba antes de que me lo ordenara. Vale, otras veces sí, otras veces parece lógico, ¿no? Que si me lo ha cambiado, pues también me cambia el índice. Pero bueno, puede haber situaciones en las que no, en las que quiero que se mantengan los índices tal y como estaban al principio. Los sistemas informáticos, aunque siga siendo el primero, pero esté en el índice 4.
¿Vale? Pues, ¿qué función utilizo en ese caso? Se llama asort. Vale, esto también lo tenéis en el temario, lo tenéis un poquito resumido, ¿vale? Todas estas opciones de ordenación. Vale, vale. Asort, ¿sí? Vamos a ejecutarlo, vais a ver que ahora me va a poner el mismo, o sea, me sigue mostrando el mismo orden, pero los índices ya varían. Me los deja tal y como estaban antes de la ordenación. Vale. Vale, en este caso, fijaros que voy ascendente. Si no, tendría que utilizar el AR-sort. Vale, en este caso voy alfabéticamente, de menor a mayor, con el asort, pero veis que los índices no me los toca. El 6 es el índice que seguía, o antes de la ordenación, era el que estaba asociado con acceso a datos. Sí que los he cambiado. Si yo quiero recorrer este array, este será el orden de recorrido, porque está ordenado de esta manera, pero tendré los índices totalmente cambiados. No van a coincidir de alguna manera los índices con la manera que se va a poder recorrer esta array. Vale. Voy a mostrar la otra función para que lo tengáis aquí. ¿Veis? Tenéis ARSort y ASort. ARSort si queréis hacer lo mismo, pero en el otro orden. Y ASort lo hace, pero mantiene la asociación de índices. ¿Ves? En un array mantiene la asociación de índices. Vale, bueno, no sé. Para momentos esto lo podáis poner en práctica y os sea útil. Vamos a dar un saltito. Nos vamos a arrays asociativos. Vamos a arrays asociativos. ¿Qué quiere decir ahora? Pues que vamos a tener índices que son cadenas. Vale, que os decía al principio, en vez de tener números, voy a tener cadenas. Y aquí sí que cuando construyo el array, tengo que expresar de manera explícita cuáles van a ser los índices que se van a utilizar para cada uno de los elementos. Vale, esta es la anotación. Pongo el índice, que es una cadena, flecha y el valor. Índice, valor, índice, valor. Vale. Esta sería la manera de construir un array asociativo. Vale, si lo vemos en pantalla, pues lo tenemos construido de esta manera. ¿Veis aquí los índices? Efectivamente va mostrando esas cadenas que voy usando para luego poder recuperarlos. Entonces, si lo tengo de esta manera, pues puedo en un momento dado estar interesado en conocer los índices, no los valores, sino los índices de ese array, que son cadenas que me pueden servir, yo que sé, también para expresar cierta información. ¿Cómo puedo acceder a los índices de un array asociativo? En este caso, fijaros, los índices tienen una semántica, porque son las abreviaturas de los módulos. He utilizado los índices con cierta idea. ¿Cómo puedo en un momento dado? A lo mejor quiero mostrar también las abreviaturas de esos módulos en la página que construyo. ¿Cómo puedo hacerlo con los índices? Pues esta es la función, array keys. Array keys me extrae todos los índices. ¿Vale? Genera o me devuelve un array con todos los índices. Vale, puedo también comprobar si alguna clave está en el array, es decir, si existe alguna clave, en este caso sería alguna abreviatura. Puedo ir a comprobar si, dado una cadena, esa cadena está siendo utilizada como índice. Pues también, aparte de poder saber si hay un valor concreto, también puedo ver si hay una clave concreta. Vale, en array key exists. Digo, ¿está BD utilizada como clave dentro de este array? Y la conclusión. En una función booleana. Vale, puedo ordenar, de la misma manera que hacía antes, puedo ordenar por orden alfabético de la clave, en este caso. ¿Vale?
Las ordenaciones que hice antes eran ordenaciones basadas en los valores. Acá viene por key. Estoy ordenando no en base a los valores del array, sino en base a sus claves. Bueno, pues utilizo caso. Si lo quisiera ordenar en vez de en orden ascendente, en orden descendente, tendré que ponerle una R, sort. Vale, siempre la R cambia el orden. Bueno, vamos a ejecutar estos. Lo vemos. Vamos a ver. Vale, como veis, ahora lo que utiliza para ordenar es el índice, no es el valor en sí. Se empieza con BD, luego DAO, DIU, hombre, coincide, porque son letras que coinciden. Algo, por ejemplo, en esta, sí, también, ¿no? Ascendente también coincidiría. Pero vamos, está utilizando esta cadena, no la del valor que está almacenada en las casillas, en las taquillas, ¿vale? Con el ejemplo inicial. Vale, vamos a un array bidimensional. Nos queda todavía quizá lo que más cuesta, ¿no? Los arrays bidimensionales, tridimensionales. ¿Cómo construimos un array bidimensional? Bueno, pues seguimos un poco con la línea, es coger un poco ese modelo mental en el que un array bidimensional es un array de arrays. ¿Vale? Entonces, os voy a mostrar esto que veis aquí. Fíjate, DAO, B. Echarle un ojo. Vamos a ver si... igual no se ve... echarle un ojo. Es que no se va a ver, no lo vais a ver claro. Voy a mostraroslo. Se va a ver mejor cuando está formateado. ¿Vale? Y os hago una preguntita. Esta es la manera de crearlo y lo vamos a ver en pantalla. Y sobre eso vamos a intentar razonar un poquito. Vale, vamos a ver esta array de dimensión. Ejecutamos. Vale. Vale. La pregunta es, este es el bidimensional, ¿vale? Que vemos aquí. ¿Cuántos elementos tiene DAO-B? ¿Cuántos elementos? Os muestro un poquito. ¿Cuántos elementos? Bueno, se ven bastantes, ¿no? ¿Cuántos elementos? Cada uno de estos elementos, es un elemento del array DAO-B. ¿Vale? DAO-B empieza aquí, este es el array DAO-B. ¿Qué hay dentro de DAO-B? Pues un elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4 elementos. ¿De qué tipo es DAO-B? Pensáis, ¿es indexado o asociativo? ¿Qué pensáis? El de más alto nivel, DAO-B. Como veis, Asociativo, ¿no? Asociativo, ¿no? Porque tiene, esta es la cadena que me lleva, este es el índice que me lleva al primer elemento, que a su vez es un array, que os contaba un poco al principio. Es un array de arrays. ¿Cómo accedo a esos arrays que componen el array bidimensional? Bueno, pues a partir de índices. BD me lleva a este primer array. ED me lleva a este segundo array. ¿Vale? O sea que con este primer índice, con esta cadenita que es la abreviatura del módulo, todavía no accedo a lo que hay dentro de la taquilla. Estoy accediendo, a su vez, a un array, a una hilera de taquillas, donde están guardados los valores. Y ese segundo nivel de arrays, que es asociativo o indexado. Este es indexado, ¿no? ¿Veis? Porque los índices ya son numéricos. Es indexado. Vale, con lo cual, ¿cómo podría yo acceder a este elemento de aquí? A este elemento. Esto es un valor, ¿vale? Esto sí que está dentro de la taquilla. Esto sí que está dentro de la taquilla. ¿Cómo podría acceder a ese elemento? ¿Cómo puedo identificarlo, localizarlo dentro de mi estructura de datos, como compuesta o que es un array bidimensional? ¿Cómo podría nombrarlo de alguna manera?
identificarlo. Utilizaría los dos índices, ¿no? Entonces diría DAO-B, entre corchetes, fall, ¿vale? Sería el primer nivel, con eso ya estaría diciendo está en esta hilera el valor, y entre corchetes, 0. DAO-B de fall 0 es es la combinación de índices que me está identificando, me está marcando esta taquilla. Y en esta taquilla ya puedo mirar qué hay dentro. Este es el valor que hay dentro de la taquilla DAO-B fall 0. ¿Cuántas taquillas hay en total? Bueno, pues lo puedo contar. ¿Cuántos arrays tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 arrays. Cada array tiene 2. Son hileras con 2 taquillas. 14 por 2, 28. 28 valores. En cada array, asociado a esta abreviatura, tengo su nombre y su asignación horaria. Como veis, estoy combinando un valor cadena. En este array tengo un valor cadena y un valor numérico. Combino en el mismo array, no tengo problema. Vale, puedo meter datos de distintos arrays. Vale, pues venga, pues vamos a jugar un poquito con esto. Dice, vamos a jugar un poco con esto. Quiero mostraros, quiero mostraros. Esto. Realiza un programa que muestre las abreviaturas. ¿Vale? Si tengo un array bidimensional, ¿cómo puedo recorrer arrays? Vale, importante. Otra de las cosas que nos van a ir muy bien. Vale, hay una estructura de control muy útil que se llama for each. Vale, esta quizá tendríamos que verla. Igual os hago añado algún ejemplo más de cómo recorrer el array unidimensional, que es la versión más sencilla para que puedas entender la estructura de control en un entorno en un contexto más sencillo. Pero bueno, vamos a verla aquí recorriendo un array bidimensional, que al final es la misma idea. Al for each le pasas el array y esta palabra as es una palabra reservada, siempre lo escribes así, ¿no? For each, nombre de array, as. Y aquí tienes dos opciones. Si necesitas acceder a los índices, tienes que escribirlo así, ¿vale? Entonces, en esta variable, en cada iteración del for each, se te va a dejar el índice y en esta otra variable se te va a dejar el valor, ¿vale? Y esto va a iterar tantas veces como elementos haya en el array. ¿Entiende el for each? ¿Vale? También entendéis estructuras de control, iterativas, un for loop. Lo único que aquí no tienes un índice como tal que vayas variando, sino que el for each, él ya sabe que lo que va a hacer es iterar por todos los elementos del array. Por lo cual no tienes que decirle desde el 0 al 5, el incremento es de 1, nada. Tú le pasas el array y él te lo va a iterar todo el array. Lo único que en cada iteración te va a dejar la información del índice y la información del valor, ¿vale? De cada una de las taquillas de esa hilera que tú le das. Si no estás interesado en el índice, esto lo puedes obviar. Puedes dejar simplemente for each DAO-B as y dejar solamente esta variable, ¿vale? Y esto borrarlo. Si solo estás interesado en ir procesando o recorriendo cada uno de los valores de ese array. ¿Vale? O sea que tienes esas dos opciones. En este caso me pide que muestre las abreviaturas. Con lo cual, en realidad, lo que estoy interesado es en el índice, ¿vale? Porque es justamente la abreviatura del módulo. Con lo cual, voy a iterar ¿cuántas veces? Pues las 14 veces. ¿Cuántos elementos tiene DAO-B? ¿Cuántos elementos? 14, ¿no? Vimos antes. Entonces, va a iterar 14 veces. En esas 14 iteraciones, en esta variable me va a dejar cada uno de los índices. Son estos índices cadena. Ahora bien, voy a mostrar en pantalla no solamente la abreviatura, sino también la duración. ¿Vale? ¿Qué tengo en módulo data? Tengo el valor al que accedo con este primer índice. ¿Qué accedo con el primer índice? No accedo en realidad a un valor de la taquilla, sino accedo a una hilera completa. Acordaros, voy a mostrarlo otra vez en pantalla.
aquí. Vale, con este índice lo que accedo es a su vez a un array. No accedo a un valor, accedo a un array. Si yo quisiera acceder a este valor 40, dentro de este array todavía tengo que indexarlo, todavía tengo que decirle, no, pero quiero el valor 1 de ese array. Vale, es justamente lo que veis aquí. Vale, es como al valor al que me apunta el índice cadena, este índice asociativo, yo todavía lo indexo con el valor 1 para que en realidad lo que se muestre en pantalla sea el número de horas. Bueno, sigo con este for each. Consigo, por un lado, acceder a las abreviaturas y además, desde cada abreviatura accedo al array asociado, pero de ese array lo que muestro en pantalla es su posición 1, que coincide con el numerito de horas que tiene asignada esa materia. Vale, entonces vengo aquí. Vale, y como veis, me va mostrando la abreviatura y el número de horas. Vale, por los 14 valores que están en DAO. Vale, muestra la duración del módulo. Si yo quiero ir a uno en concreto, pues tendría que utilizar esos dos índices, ¿vale? Primero, el que me marca la abreviatura, que me marca el array al que quiero acceder, ¿vale? Los 14 que tengo, ¿cuál es el que quiero acceder? Eso lo recupero con la abreviatura de desarrollo web de entorno servidor. Y luego el numerito, que es el 1, que es dentro de ese array, quiero el valor que está en la posición 1. Vale, DAO-B con el índice de la abreviación y luego el 1. ¿Ves? Los dos corchetes seguidos, uno después de otro. Importante que si lo estáis poniendo dentro de una cadena con doble comilla, para que no se líe y no te dé algún error, tienes que poner esto entre llaves. ¿Vale? Si fuera una variable normal, si fuera una variable con un valor único, no te haría falta. ¿Vale? Porque él ve el dólar y ya sabe que eso es una variable, la sustituye por su valor y te lo coloca aquí en la cadena. Pero como tiene estos caracteres, el corchete y demás, esto le despista, entonces tú tienes que marcarle qué es lo que tiene que evaluar para sustituir y ponerlo aquí. Todo lo que tiene que sustituir es esto. Es la manera con los índices adecuados para que puedas traer ese valor de este array de dimensión. Vale. Ordena el array bidimensional. Vale. Otra función bastante complicada y que te permite hacer arrays o ordenación de arrays bidimensionales. Vale. Esto también, bueno, luego con calma echéis un ojo. Yo os lo pongo bien. Vale, se trata de lo siguiente. Por un lado, lo vamos a ordenar primero por el nombre del curso y si hay empate, si hubiera empate, no, primero por las duraciones, vamos a ordenarlo. Imaginaros una columna, ¿no? O sea, una tabla. Arriba y tienes dos columnas, una dice el nombre y otra la duración. Y luego tienes todos los valores para cada uno de los módulos. Imaginaos que te pide que esa tabla la ordenes primero con referencia a la duración, de menor a mayor, en este caso ascendente, de menor a mayor, pero si alguno de los módulos tiene la misma duración, si tuvieras módulos con la misma duración, que el desempate, para saber quién está antes y quién está después, lo hagas de manera descendente con respecto a los nombres. ¿Vale? Tienes como dos criterios de ordenación. Primero ordenas por duración, o sea, los números, pero puede ocurrir que varios módulos duren lo mismo. Ahí ya no sabes cuál poner antes y después. Vale, pues como criterio de desempate utilizarías una ordenación alfabética descendente, ¿vale? Con la información de los nombres. Vale, pues utilizas este multisort. A multisort lo tienes que alimentar con esas dos columnas. La columna que recuperas asociada a las duraciones y la columna que recuperas asociada a los nombres. Y esas columnas las obtienes con esta función, array column. ¿Vale? Este es array bidimensional.
¿vale? Y recuperas la primera columna, que son los nombres, ¿eh? Como veis aquí, lo primero que nos encontramos es el nombre, ¿eh? Esta sería la columna 0, y esta sería la columna 1. Vale, ¿lo tenéis un poquito? Vamos a verlo. Ahí lo he perdido. Lo teníamos aquí, ¿no? Guay, es que aquí no está definido. Imaginaros que es como si fuera una tabla y tuvieras nombres y duración. Y debajo los nombres y debajo la duración. Bueno, pues la primera columna corresponde a los nombres, que es la que tienes aquí como 0. ¿Vale? Obtienes esas columnas y las pasas como parámetros a la función de ordenación, que en este caso es multisort. Multisort. ¿Vale? Y le das un poquito la indicación de qué tipo de ordenación es la que quieres que realice, ascendente o descendente. Y finalmente le das el array completo, el array bidimensional. ¿Vale? Y él te va a mostrar ese array, esos elementos ya ordenados con estos criterios. ¿Vale? Una ordenación compleja. Una ordenación compleja. Pero bueno, con el array column se simplifica porque tú vas sacando las columnas que vas a utilizar para la ordenación y se las vas pasando a multisort con la indicación de cómo quieres que las maneje y en qué orden, si ascendente o descendente. Vale, venga, acabamos. Nada, vamos a muestra la duración. Vale. Os voy a dejar alguno para que trabajéis vosotros, ¿vale? Array tridimensional, venga, vamos a poner array tridimensional. Está el array tridimensional. Era este el array tridimensional. Vamos a pegarlo aquí. Y vamos a coger esto. Lo vamos a subir aquí. Vale, esta es la solución del anterior. Este de aquí. De la ordenación bidimensional. Vale, vamos a ver la misma reflexión. Vamos a ver un poco. Vamos a mostrarlo en pantalla y vamos a también a estudiar esta array tridimensional. Vale, en este caso, ¿qué tengo? ¿Cuántos elementos tiene el array tridimensional? ¿Lo habéis visto? Vamos otra vez. Este es el array a más alto nivel. Aquí tengo un elemento, ¿vale? Este es el primer elemento que da acceso a, de nuevo, un array. ¿Vale? Este array como que lo intuís, ¿no? Este array lo hemos visto antes, era el bidimensional de antes. Tenía una serie de módulos y mediante abreviatura indexábamos a otro array que tenía dos elementos, el nombre y la duración. Vale, pregunta, ¿de qué tipo es el primer array? ¿Y cuántos elementos tiene? ¿Qué os parece? Indexado y 2, ¿no? Indexado y 2, efectivamente. Aquí tenéis el primer índice, el primer elemento, con el 0, y aquí tenéis el segundo índice con el 1 al segundo elemento. Solo tiene dos elementos. Pensad que lo único que hemos hecho es, de alguna manera, partir los módulos de primero y los de segundo. Primero los hemos puesto en un array y los de segundo en otro. Con lo cual, el primer índice me dice, o me da acceso a los módulos de primero o de segundo, dependiendo de si es 0 o si es 1. Dentro de ese array, a su vez, tengo arrays, ¿vale? Cada uno de estos son arrays, en este caso ya son asociativos, con lo cual tendría otro índice expresando la abreviatura o creado a partir de la abreviatura que me da pie o me da acceso a otro nivel de array, porque eso no me da acceso a un valor, me da acceso a otro array. Y tendría que indexar ese nuevo array con un tercer índice, 0 o 1, dependiendo de si lo que quiero obtener o quiero acceder es a la taquilla donde está el nombre o a la taquilla donde está la duración. Vale, 3 niveles. De nuevo, una vez que lo pillas, esto no es lo mismo que sean 3, que sean 5. Vas de alguna manera delimitando y entendiendo
cuáles son los índices que te llevan a su vez a otros arrays, que a su vez tienen un índice que te lleva a otro elemento que puede ser un array, y hasta que llegas a que finalmente a lo que llegas es a un valor, no a otro array. Porque hay que llegas a un array, necesitas otro índice, ¿no? Para poder acceder a los elementos de ese array. Vale, pues vamos a ver este de la duración y os dejo esos dos para que los descifréis un poco vosotros, ¿vale? Se ve ya con lo que hemos hablado. Para que también vosotros... Está en la solución, ¿vale? Si tenéis duda un poco a la hora de sacarle sentido, me decís. Este es simplemente para que veáis cómo puedo utilizar esos tres índices. Vale, entonces tengo DAO-tree, que es el tridimensional, 1. Es decir, voy a acceder al segundo array, solo hay dos, ¿eh? En DAO-tree solo hay dos elementos, dos arrays. Al segundo array, dentro del segundo array voy a utilizar el índice DWES, ¿vale? Que me da acceso. Vamos a verlo en los... Vale, voy al 1, con lo cual el primero que recojo es este array, ¿vale? Estoy ya dentro de este array. Ya he identificado de los dos cuál es el que voy a profundizar, dónde estoy buscando. Por otro lado, este es el segundo índice, ¿vale? Del acceso, DWS. Perfecto, ¿vale? Ya de todos estos que hay, solo estoy interesado en este de aquí. Y dentro de este, tengo que, como vuelvo otra vez a acceder a un array, necesito un tercer índice. Una vez que tenga ese tercer índice, sí que ya, estoy abriendo una taquilla real y estoy cogiendo algo dentro. No estoy llegando a otra hilera de taquillas, que ya puedo llegar al valor. Y con estos tres índices, efectivamente, pues me daría el valor pues, de la duración, ¿no? En este caso, 180. ¿Vale? Sería el resultado de ese acceso mediante esos tres índices. Vale, si lo ejecuto, pues aquí. Vale, 180. Vale, os dejo estos dos. Vale, este tiene su cosilla. Vale, este es bastante complejo, pero lo voy a dejar. Si tenéis dudas, os lo explico en la siguiente tutoría o os lo explico en el foro. ¿Vale? Pero quiero que también vosotros os esforcéis un poquito a la hora de descifrar código, de ir al manual, intentar entender. También podéis utilizar el depurador, ¿vale? Esto es muy sencillo también. Ponéis puntos de interrupción. Acordaros que esto es muy útil. En vez de ver el resultado final, podéis ir un poquito ejecutándolo un poco, sobre todo si tiene bucles, si tiene tal, podéis ir descifrando esa información sobre el depurador. Por ejemplo, aquí, pues podéis, recogéis esto y veis realmente como int 180, ¿no? Y te va dando la información de qué es lo que va retornando o qué es lo que puedes acceder con estos índices, ¿no? En este caso, el depurador está parado aquí, este array tridimensional está definido y te dice qué valor está almacenado en el DAO-tree de 1 de WS1. Vale, pues yo creo que hasta aquí, lo vamos a dejar aquí. Con esto cubrimos ya arrays, ¿no? Una parte importante. Y ya empezamos a reunir bastantes elementos como para empezar a enfrentarnos a programas más complejos. ¿Alguna preguntita de última hora? Lo tenéis que procesar, ¿no? Mi parte no. Sí, hay que procesarlo. Hay que procesarlo. Vale, Esto tranquilamente. eso es, de nuevo, consejo, hacerlo vosotros, ¿vale? Lo habéis visto aquí, Sí. hay todo muy embarullado, cosas más o menos tenían sentido, bueno, muy rápido. Ahora coger tranquilamente, ponéis a partir de la versión que tiene enunciados y empezáis a trabajarla. Uy, esta no me sale, uy, ¿por qué? Echarle un rato. Entrar en unos después vencidos pronto. Que así todo veo que no me sale, me voy a la solución. Que la solución no lo veo muy bien, ¿por qué? Me voy al manual. Que los ejemplos del manual hay alguno que tal, me voy a ChatGPT y echarle un ratillo, ¿vale? En todo ese proceso. Pensar que se trata del que lo asimiléis y asimilar lleva mucho tiempo. Hasta las cosas más sencillas, el que las veáis de manera natural, el que las tengáis fluidas, el que todo más o menos tenga sentido, lleva mucho tiempo. ¿Vale? Así que, bueno, con calma y despacito y ir construyendo base. Perfecto. Gracias. Muy bien, pues nada, lo dejamos para la semana que viene. ¿Vale? Venga, Muchas mucho ánimo. gracias. Venga, Gracias. hasta Hasta luego. 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 Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Hasta luego.